Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia de don José Ignacio Paliza. Nos da mucho gusto cuando nosotros vemos a José Ignacio, que hizo sus primeras incursiones en medios de comunicación aquí, bajo la tutela de un famoso senador dominicano, en el PRD. José Ignacio, al igual que Hito Bisonó, el Chato, Alcina, ¿cómo se llama el hijo? El hijo de Ginebra, Milton José. Toda esa gente dieron su primer paso, porque el problema es que este es un programa de 30 y pico de años. No. Y como dijo usted ayer, todo lo que comienza con lo que termina en AR es cuestión de comenzar. Paliza ya no es el más joven de los legisladores. No, él era en el periodo anterior el más joven. Ajá. Ya tiene dos más jóvenes que él. ¿Verdad, Paliza? Hay varios más jóvenes, sí. Pero en el Senado sigo siendo el más joven. En el Senado, sí. Pero el problema con Revista 110 es que es un programa de amigos. Sí, es un problema de casi de familia. El papá de José Ignacio, nosotros le agradecimos muchísimo. Una persona muy querida, muy comprensivo. Señores, está el caso también del síndico de la capital, David, que no ha descansado después que tomó posesión. No, muy enérgico. Pero esa es una administración conjunta de dos jóvenes que son hermanos de sangre, no hermanos biológicos, sí. Hermanos de sangre, que es la administración Bichini Collado. Ajá. Sí, esa es una administración exitosa desde ahora. Claro. ¿Por qué no puede darse el lujo de fracasar? No, es que hay gente que son así, doctor, que no, que dice, donde yo estoy no puede haber un fracaso. No, es que no puede, porque imagínate tú. Así como hay gente, ¿verdad?, que dice que no pueden ser accionistas minoritarios en ninguna parte, hay gente que dice que no puede ser. Igual que yo le pido a David que ponga alguna gente del PRM, pero que recuerde que él se ganó ese cargo, aunque Fello estaba haciendo burbuja. Bien. No, pero David, quiero decir que está haciendo la conjugación de su equipo político es una mezcla del sector privado y del sector del ámbito político. Él ha tenido el cuidado de ir nombrando profesionales en algunas áreas específicas que están por encima de la política y más por su talento. Y como miembro de una generación, digamos una misma generación, aunque él un poco más viejo que yo, creo que todos apostamos a una gestión ejemplar en el ayuntamiento, con miras a que como generación podamos tener exponentes que sean Carlos, válidos. te quiero decir algo, y a José Ignacio. Cuando terminaron las elecciones, nos pusimos a pensar qué reorientación tú le podías dar a un programa que tenía 30 años para producir una renovación en el interés de la gente que nos está acompañando y que nos ve por rutina. Te veo siempre, te oigo, te escucho, pero tú tienes que cuidar eso. Y estaba pensando, sobre todo por José Ignacio, que uno lo vio nacer en política aquí, de que aquí debe haber, independientemente de las lealtades que ellos le deben a sus organizaciones, esos jóvenes tienen necesariamente que formar un bloque de futuro de República Dominicana. Es decir, que tanto lo del PRM como lo del PRD y lo del Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de sus condiciones que tienen que tener y de obligaciones con sus organizaciones, ellos tienen que tener un programa común de nación por su condición de que ellos son la gente del futuro. Ayer hablábamos del 2020 y yo decía, bueno, 2020, pero yo voy a estar, porque yo voy a tener 79 años, Hipólito Mejía va a tener 80, ¿verdad? Sí. Entonces esos jóvenes, Faride, él, dice, son 3 o 4. Y si tú coges todo, puede haber una docena de personas con menos de 40 años en el Congreso, ¿sí o no? Sí, así es. Y en el partido, en el caso del PRM y en la política en sentido general, este proceso ha sido uno que ha podido impulsar al Congreso y a diferentes funciones públicas, gente nueva,
no necesariamente de edad, sino también en participación en política. Seguro. La mayor parte de la bancada nuestra en la Cámara de Diputados es nueva. Es joven, y es una nueva y joven, también de una generación más de menor edad, ¿verdad? Y yo digo lo mismo, ahorita yo aconsejaba a unos legisladores que andan por caminos medio raros, inclusive el que quiere una segunda oportunidad, dársela. No importa las travesuras que hayan hecho en su juventud, lo importante del hombre es cómo termina. Y que esos grupos, igual que hay gente que están en partidos pero no ganaron, el caso de San Lobatón, el caso de el hijo de Julio Ibarra. Sí, Salín. Esas son personas que deben de estar en un programa común de nación, independientemente de lo que tienen que hacer como legisladores. Pero era una catarsis que yo quería hacerle a José Ignacio en el aire, claro, y comenzar. Nosotros tenemos aquí idea de José Israel Cuello, que tiene un programa de una idea de la muralla, restaurar la muralla de la capital dominicana, porque las primacías de nosotros, nuestro primer activo. Esta fue la primera ciudad de América y nosotros no explotamos las primacías. Y la muralla es costosa restaurarla, pero es necesario restaurarla. Entonces tenemos el proyecto de diferentes autores, lo hemos recopilado para entregárselo a las autoridades competentes. Ojalá Juan y David quieran entusiasmarse, ojalá Danilo y sus dos ministros de Turismo y de Obras Públicas se entusiasmen y asuman la restauración de las murallas de la ciudad más vieja de América. Pero ahora asumiendo, y aprovecho la oportunidad que usted hace hablando de la ciudad colonial, sí, para también alzar la voz por un tema parecido en mi provincia. En Puerto Plata. En lo que es el Parque Nacional Histórico de La Isabela, que fue en realidad la primera villa del Nuevo Mundo, donde se celebró la primera misa, está en total abandono. Es un espacio único de la República Dominicana y del mundo, que está en unas condiciones tales que no merece la pena ir a visitarlo. Las exposiciones están en muy mala calidad, hay algunas piezas que se han ido perdiendo en el tiempo. La primera casa que se le construyó a Cristóbal Colón está al punto, lo poco que queda, de desaparecer por la... Lo que está diciendo el senador es que el fuerte se hizo con la madera de la carabela que se dañó. Sí, así es. Pero así todo eso, la niña. Todo eso que está allí está en condiciones de abandono no tal tiene mantenimiento, que no merece la pena ni tan siquiera irlo a visitar. Y creo que es oportuno que sobre todo el Ministerio de Cultura, hoy que tenemos un nuevo ministro de Cultura, porque es la entidad que tiene en sus manos la manutención y el manejo de ese lugar de tanta importancia histórica y turística, pues sea totalmente recuperada. Se está cayendo a pedazos. Y has tocado un tema, José Ignacio, que a nosotros nos preocupa, que son, en ese mismo orden, que son mantenimiento de monumentos históricos, que es el patrimonio que es irrenovable. Es decir, tú no puedes ir a comprar ni construir una construcción colonial, porque ya esa se construyó en 1492 o en los primeros años de la colonia. Y es el mantenimiento de las obras que los diferentes gobiernos han hecho. Coge las instalaciones deportivas de todas las ciudades que han sido sede de Juegos Nacionales. Están en ruina todas. Yo creo que tiene que haber un programa más que de construcciones, de mantenimiento y de terminación. Seguro en tu provincia hay varias obras que están inconclusas. Seguro. Sí, así es. Y hay algunas que evidentemente por un tema de manejo en el tiempo se han ido deteriorando de tal manera que ya no tienen capacidad de solventar los servicios que estaban diseñados que yo te tenía era, tu partido es un partido de oposición y se tiene la idea de que la oposición hace oposición. Parece ser que el PRM decidió hacer oposición desde el primer día y así es que debe de ser. Ahora mi pregunta, tu actitud desde la senaduría y ser la primera figura que tiene Puerto Plata del PRM, ¿realmente tú vas a hacer oposición por hacer oposición o tú tienes renglones específicos en donde debes hacer y donde debes coincidir,
o tiene áreas que si hay que reconocer al gobierno se lo va a reconocer? Es que la oposición no puede ser pared, la oposición tiene que ser puente en oportunidades. Y la actitud vía en el Senado de la República es esa. Las cosas que están mal y hay que intentar corregirlas, y aquellas que uno tiene que ponerse del otro lado de la mesa, llegar a consensos, colaborar con la suerte de algún proyecto y ayudar inclusive al oficialismo para hacerlos posibles, pues hay que hacerlo, porque por encima de cualquier actitud de mi partido hay un bien mayor, que es la República Dominicana, y por tanto la oposición tiene que ser una mezcla de ambos elementos, de ser fiscalizadores, de ser limitantes al poder de los que nos gobiernan, pero también ser útil en los esfuerzos de hacer un mejor país. Tú tienes los proyectos inconclusos que no se lograron aprobar mientras era diputado. ¿Tú piensas llevar alguno al Senado? Muchos de los proyectos que nosotros presentamos, que tenían como miras impulsar la industria turística de mi provincia de forma particular y del país en sentido propio, nosotros queremos asumirlos. Hay algunos que son interesantes, como es el proyecto de ley de incentivo al turismo de la tercera edad, o el turismo de llevar viejos y retirados a Puerto Plata y al país, que es un nicho interesantísimo, que vendría a modificar la ley del rentista actualmente, y que pudiera ser un soporte importante. En el año 2000 vino una empresa, yo no sé si tú has visto un proyecto que originalmente creo que lo hizo Payo Ginebra, que estaba frente al malecón. ¿Eso está activo? ¿En Puerto Plata? Sí. Sí, el Puerto Plata no, está en un estado de letargo y no está operando como... Ahí había un programa para traer personas de la tercera edad. Y creo que tiene condiciones ese mismo proyecto para hacerlo. Una de las ideas que nosotros teníamos... Tenían 2 y 3 pisos, cosa que no era bueno, pero la ubicación era fabulosa. Pero una de las cosas que nosotros pensamos era que parte de la planta hotelera, que en zonas como Playa Dorada estaban en condiciones, estaban cerradas, algunas de las cuales siguen cerradas. Una de las formas de nosotros poder recuperarlas era abocándonos a incentivar el turismo de la tercera edad, y así un lugar cerrado, protegido, con campos de golf, con servicios de salud de buena categoría de forma aproximada, un aeropuerto, pues había condiciones en Puerto Plata y en el país, claro está, de poder dedicarnos a ese tema. Eso es un tema que menciono porque fue el primero que presenté, pero así hay otros que quisiéramos que en la agenda de este cuatrenio pudieran sacar. Desde el punto de vista legal, ¿qué apoyo daría una ley a eso? Muchísimas, incentivos de diferentes órdenes, no solamente para que el retirado pueda traer, por ejemplo, sus aguares o su vehículo, sino también para que la primera propiedad que compra pueda transferirse sin pagar impuestos. Pero es que hay una tendencia a eliminación de incentivos. ¿Perdón? Hay una tendencia sí, de eliminación de porque incentivos. hay una intención del Estado siempre de recaudar más. Pero estamos hablando de apuntalar nichos que hoy no están... Que no están cotizando. Están creados. Exacto. Esa gente no está pagando. Son industrias que no están generando nada para el país. Por tanto, sería interesante y además que generan sinergias y cadenas infinitas económicas de incentivo a diferentes áreas que no necesariamente están protegidas por una ley como esta. ¿Qué otro proyecto además? Está la ley de ecoturismo, que entiendo que es importante. Ha habido un proyecto de ley que se vino trabajando. ¿Nacional o para Puerto Plata? No, nacional, porque como consecuencia de las diversas leyes ecoturísticas que provincias específicas habían conseguido, habían estructurado, nosotros estamos haciendo un proyecto, o hicimos un proyecto marco para que el país o la mayor parte de las provincias pudieran tener una reglamentación en ese sentido, porque nuestro turismo siempre se ha proyectado con miras al mar y se ha olvidado de manera puntual lo que tiene detrás. Pero precisamente a propósito de miras al mar, recientemente se dice que se ha dinamizado mucho el turismo por la llegada de los cruceros a Amber Cove allá. Entonces, pero uno tiene la aprensión de si realmente Puerto Plata estaba preparada o está aún preparado. Hay algo que hay que hacer todavía para mejorar lo que es el recuperar su sitial como destino turístico. Porque yo digo, oye, de un país, una zona del país que estaba dejando de recibir turistas, de un momento a otro empiezan a traerle cruceros. ¿Tienen capacidad para poder atender? Mira, Puerto Plata está en buen momento, pero no hay duda, volviendo a la pregunta de don Julio anterior, que hay obras inconclusas que requieren ser concluidas para poder prestar el mejor de los servicios a esos visitantes de un día. Y le pongo 2 ejemplos particulares.
el centro histórico de Puerto Plata, que se está renovando como la zona colonial de Santo Domingo, es una obra que está, digamos, a medio talle y que requiere, porque la ciudad, el centro histórico está roto, requiere de su culminación. Así como la carretera que nos une con Santiago y el resto del país, porque Puerto Plata es hoy una isla dentro de la propia isla. ¿Cuál de las carreteras? ¿La de Navarrete? Nosotros comenzamos y apoyamos mucho la idea de la carretera Puerto Plata-Navarrete. Posteriormente ha surgido la posibilidad de otro trazado que pondría Puerto Plata más próximo, la carretera, famosa carretera del Atlántico, que cortaría la cordillera septentrional y pondría Santiago en menos de 30 minutos, 20 y tantos kilómetros. Yo particularmente no conozco los estudios que apoyan esa propuesta. Y de manera particular, como senador de la República, lo que aspiro es a la mejor vía, al costo más barato y que genere los mayores niveles de impacto. Pero Puerto Plata ha perdido toda competitividad posible frente a otros polos turísticos del país. Sus industrias han perdido competitividad. Le cuesta a Brugal y compañía transportar un furgón más de Puerto Plata a Punta Caucedo que de Punta Caucedo a Miami. Nosotros tenemos que buscar la manera de volver a traer competitividad a Puerto Plata y la mejor forma de hacerlo es con una vía de comunicación expedita y segura que una Puerto Plata con Santiago y el resto del país. Después que estás en el aire, si vuelas en un helicóptero sobre Santiago y te vas a Playa Dorada, vas a ver que en 3 minutos lo hace. Sí, claro. Volando en 3 o 4 minutos claro. Lo hace, desde el aire, ¿verdad? Es decir, estoy hablando de línea de vista. José Ignacio, hay una canción que tiene una letra que se me ocurre preguntarte. Se trata de 2 enamorados que no pudieron nunca convertirse en pareja porque la muchacha les recrimina: qué lástima, ¿por qué no me lo dijo? Si yo lo hubiera sabido, yo fuera todo Adel. La mayoría de los políticos dominicanos, cuando tú le haces esa pregunta, te dicen es muy temprano, y después yo te digo, qué lástima, ¿por qué no me lo dijiste? Realmente, esa carrera diputado-senador, senador-presidente de la República, ¿vamos a recorrerla o tú quieres esperar para hablar de eso? Es que la presidencia de la República no puede ser una meta. La meta de participar en política no puede ser simplemente la de alcanzar una posición. Entonces ya tú llegaste a tu tope. No, lo importante es ser útil en el trayecto. Sí, y desde donde pueda usted colaborar o contribuir, ejercer las mejores prácticas. Es decir, cuando tú llegaste a diputado, tú no pensaste en senador, eso vino después. Yo no pensaba aspirar a senador en este periodo, porque pensaba que no estaban dadas las condiciones y no quería perder el espacio que había de alguna manera sencilla obtenido. Como diputado. Fue en febrero cuando decidí estructurar. Entonces no estamos camino a la presidencia. No, lo que digo es, el joven que no aspira a futuro y que no es ambicioso deja de ser joven. Sí. Sin embargo, lo importante en este proceso, don Julio, no es ir tras una posición, sino ser útil en su trayecto y colaborar. Y si uno lo que puedes alcanzar es ser senador, pues ser el mejor senador posible. Y si puedes ser diputado, ser el mejor diputado posible. Y si no puedes llegar a ninguna posición, pero ayudas a otros, pues que sean alrededor de las mejores ideas y que sean los mejores exponentes los que uno pueda ir a tal o cual posición. José Ignacio, ¿hay expectativa en cuanto a la participación suya o participación de la oposición en el Consejo de la Magistratura? Pero yo tengo 34 años, don Julio, lléveme al paso que voy de prisa. 38 años, presidente de la República, ¿y qué? No. Lo siento por Luis Abinader, pero... No. Hay otros compañeros que están más avanzados. ¿Cómo está la relación? Sí, todavía queda 38, 42, 48. Quizás nunca, ese no puede ser el fin. El fin de un político no puede ser ir tras una posición. No, está bien, yo entiendo, adelante. No te voy a crear problemas tan temprano. No le dé... Sí, pero que es muy bueno tú tener un nieto presidente. Lo que pasa, don Julio, es que uno va madurando y va entendiendo en el transcurso de la vida que lo importante no es los objetivos y las metas. Tienen que estar muy claramente delimitadas. Si mi propuesta o mi fin en participar en política es alcanzar una posición, eso puede ser inclusive hasta frustratorio. Pierde toda naturaleza y todo sentido. Bien. Lo importante es el trayecto. El doctor le está inyectando anticuerpos al PRM. No, yo no estoy porque también él dijo una cosa que no terminó ahí, que dice que el político aspira a todo. Claro.
Porque un político no, yo llego hasta allí, no, yo estoy caminando, yo no tengo meta, ahora yo avanzo, ¿verdad? Claro. Yo avanzo. La directiva del partido ante su participación futura en el Consejo de la Magistratura, se ha hablado acerca de eso. Quisiéramos saber cuáles son los planes, cómo piensa el PRM llevar a cabo tanto su participación en el Consejo como también la participación congresual. Vimos un debut con unos letreritos y cosas así también, y una oposición muy férrea desde la primera hora en que tomaron posesión. No, pero ¿Cuál es la línea que son tienen? dos preguntas diferentes. Sí. En materia del Consejo Nacional de la Magistratura, en sí el PRM no hemos tenido una sesión de discusión sobre el tema. Lo que sí estamos todos muy claros, porque ha sido inclusive ya de la dirección ejecutiva del partido una manifestación y de manera particular de nosotros, que nosotros queremos un proceso que se impulse en donde logremos jueces independientes. Estamos contrarios a la repartición de jueces. Nuestra actitud no es la que nos den una participación, sino que entre todos, como sociedad, podamos obtener jueces cuya cualidad principal sea su independencia. Y yo, en sentido propio, si de alguna manera llegara a la discusión en ese consejo o en esos esfuerzos de repartición, yo no participaría. Bien. Nosotros queremos... Pero tú estás consciente de que eres miembro de un consejo de la magistratura, que puedes ser miembro de un consejo de la magistratura en que su partido no tiene mayoría. Sí, porque correcto. tiene que entender que tiene que negociar. No la tenemos. Por eso el espíritu que nos debe convocar a todos como país debe ser el elegir jueces independientes. No Muy debe bien, ser, no debe ser muy la bien. actitud inclusive del convocante, que es quizás la fuerza principal en ese consejo, debe ser esa. No debe ser otro propósito el que nos convoque. Y por eso también nosotros tenemos que ser creativos desde la oposición para lograr apoyo de fuera hacia adentro y que la sociedad esté conteste con la necesidad de impulsar un proceso diferente. Sí, pero sabe muy bien que inclusive en estos días Juan Bolívar Díaz escribió sobre la primera elección de la Suprema, en que él alegaba que hubo más independencia que en el 2010. Pero yo te quiero preguntar, cuando vengan, no la repartición, José Ignacio, sino la elección de parte de los nuevos jueces, tú tienes que entender que el Partido Revolucionario Moderno, al igual que el PRD, quiere voces que no sean por lo menos adversas en esas altas cortes. ¿Cómo tú vas a permitir en una alta corte que te pongan el PLD en la Junta Central Electoral, por ejemplo? Si vamos con esa actitud al Consejo Nacional de la Magistratura, entonces el sentido y el espíritu de por qué inclusive surgió el Consejo Nacional de la Magistratura se perdió. La actitud debe ser otra. Pero eso se desnaturalizó hace mucho. Bueno, pero tenemos que volver a su esencia. ¿Tú sabes quién ponía? Hay corte en Puerto Plata. Corte, sí, claro. ¿Hay corte de apelación? Sí, claro. Esa corte la ponía el senador claro, antes del pasado. por eso. Y se creó el consejo para evitar eso. Claro, las reformas del año 90, de alguna manera, se han perdido en el tiempo. Pero tenemos que volver a su esencia al inicio. Si queremos hacer lo que nunca se ha hecho, es efectivamente eso, volver a nuestros orígenes y a la nobleza o a la ingenuidad de las propuestas iniciales. Y entonces la actitud de todos que acudamos al Consejo Nacional de la Magistratura debe ser la de elegir jueces independientes. Un proceso similar o mejor que la que se llevó a cabo en el año 97, cuando se dio la primera oleada de reformas en el Poder Judicial. ¿Usted no cree que el éxito o los resultados podrían estar determinados por lo que haya o no para ser blindado dentro del sistema judicial? Porque también hay que tomar en cuenta de que en un momento determinado se hicieron unas cortes tomando en cuenta de qué se debía prevenir que pudieran someter a una persona. Es que en los estados como nosotros, en las repúblicas, los gobiernos tienden a cambiar con frecuencia. Entonces no podemos nosotros diseñar o moldear la democracia a un periodo constitucional específico. Tenemos que pensar que en el mañana los que hoy están en el gobierno no lo estarán y vendrán otros. Bien. Entonces por eso la necesidad de impulsar jueces que tengan la suficiente solvencia y la tranquilidad para elegir, para dictar sus sentencias. Lo que tú has dicho obliga a otra pregunta. ¿Hasta qué punto el senador de Puerto Plata es miembro de un partido que se reúna y traza líneas o tiene cierto porcentaje de independencia?
No, el Partido Revolucionario Moderno está, inclusive, es el único partido que reúne su dirección ejecutiva todas las semanas y está acompañando en cada proceso a los actores del partido para a sacar ideas que estén coherenciadas. Siempre dos cabezas piensan mejor que una, y en tal sentido nosotros debemos ser, de alguna manera, los mejores intereses del país deben coincidir alrededor de las ideas. Y eso se refleja en el Poder Legislativo, en sus representantes allá. Eso es lo que queremos. Bien. De alguna manera que las mejores prácticas sean guiadas de alguna manera por planteamientos que surjan de allí. José Ignacio, se habla de las comisiones. Hoy Rubén Toyota dice que en los próximos 2 semanas, que siempre ha sido así, se elegirán los presidentes de comisiones. ¿Cómo van las cosas? ¿Tú estás conforme? En el Senado de la República. Sí. Yo aspiraba a que el Senado de la República utilizara el periodo de transición para poder organizar un poco mejor la casa y que ese fuera un tema que se hubiese tratado en el proceso de transición. Pero claro, es mi primera experiencia como senador y no quiero decir que la práctica de hoy sea diferente a la tradición. Pero lo importante es que hemos llegado hasta ahora y que podamos nosotros las próximas semanas tener la organización y el cuidado de terminar de conformar esos temas de la mejor manera posible. Ya de manera particular nosotros hicimos nuestra propuesta para las comisiones que queríamos participar. Creo que la mayor parte de los senadores así lo han hecho, y la comisión coordinadora, que es la que legalmente está mandada a conformarla, pues en los próximos días se sentarán y lo harán de la manera más oportuna. Bueno. Hoy es la primera sesión, la mayor parte de los proyectos que están en la agenda son para enviar a comisiones, y creo que amerita que de la forma más oportuna posible ese tema sea concluido. Tenemos otra pregunta, pero necesitamos una pausa. Seguimos hablando con el senador José Ignacio Paliza de la provincia de Puerto Plata por el PRM. José Ignacio, todo el mundo habla de proyectos provinciales, nacionales, comisiones, sueldos, pero hay algo que no se trata nunca. ¿Qué se puede hacer y aprovechar ahora que se está comenzando para mejorar el ejercicio del poder legislativo, el ejercicio del senador dentro de ese poder público que ha sido está tan deteriorado, y que cuando tú haces una crítica nadie se da por aludido? Tú acusas de que eso es un lugar de corrupción, aprueban todo, no leen los proyectos y nadie se da por aludido. Nadie dice, espérate, eso no es todo el mundo. ¿Qué se puede hacer para institucionalizar más eso? Hay varias cosas. Hay algunas cosas que la voy a impulsar desde mi participación hoy. Una de las cosas que yo quiero hacer es institucionalizar la oficina senatorial en mi provincia, de tal suerte que podamos... ¿Allá o aquí? Allá. De tal suerte que podamos formar una estructura que pueda ser sustentable en el tiempo. Uno de los grandes eslabones perdidos del congresista es que decimos representar un pueblo que no consultamos. Y entonces venimos aquí y votamos en tal o cual proyecto, a veces contrario a lo que la mayoría de su provincia... La oficina del senador de la República de la provincia de Puerto Plata ante el Congreso es una oficina del Estado, y cada vez que se cambia el senador nuevo va a esa oficina en Puerto Plata. No, un local alquilado. No, yo estoy hablando de si una oficina del senador Paliza durante 4 años, o una oficina... Lo que yo quisiera hacer es una oficina que cuando Paliza termine en 4 años, pueda el senador entrante encontrar esa oficina. No solamente una oficina, exacto, sino una estructura y un programa a seguir. Entonces, en vez de un barrilito, eso lo debe mantener el Congreso. Porque de alguna manera es pago por el Congreso. Seguro. Entonces, yo quiero, y en ese propósito voy a formar, por vía de resolución, para darle mayor nivel de organización, el Consejo Senatorial Provincial, que es un órgano multisectorial y de colegiado de miembros de la sociedad civil de mi provincia. Eso es lo que va a instaurar entonces aquello que se usa mucho entonces, mi senador, y uno ir a su senador, claro, a plantearle sus problemas. Claro, y que el senador converse con su ciudadanía. Seguro. Y que los proyectos que están en discusión puedan socializarse. Los problemas, claro, y si tiene que intervenir o interceder por alguien o por algún proyecto o algo, lo hace el senador aquí en la capital. Claro, y por eso nosotros queremos
formalmente institucionalizar esa estructura para que la ciudadanía encuentre un soporte interesante. Pero eso choca con algo. ¿Con qué? Con que tú tienes que tener buenas relaciones con el sector, con el Poder Ejecutivo. No, pero yo no tengo una mala relación con el sector, el Poder Ejecutivo, ni pienso tenerlo, porque también en el país tiene que haber la suficiente cultura de entender el rol de la oposición y que bajo ninguna circunstancia la fortaleza que yo pueda imponer en un argumento específico, aun cuando pueda contravenir el parecer de quienes gobiernan, no se puede entender que todo es por malo. Inclusive una propuesta mía o una valoración que pueda hacer la oposición puede ser útil para el Ejecutivo, para mejorarla, para modificarla o para poderla emprender. Entonces la visión tiene que verse de forma independiente. Y en ese consejo senatorial, tú lo ves, visualizas con gente del partido que esté representando al senador, o piensas hacerlo con las autoridades locales. No, yo pienso hacer un núcleo público-privado para lograr sinergias público-privadas. Que haya sector privado. Claro, específicamente de entidades como la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata. Y que ahí esté el alcalde. La Asociación de Desarrollo Sostenible de Sosúa, que los alcaldes sean invitados y los demás legisladores de la provincia. Porque dos elementos principales que debe hacer ese consejo es, primero, hacer una agenda legislativa provincial, ponernos de acuerdo de cuáles son los temas que como núcleo tenemos que venir a luchar aquí a Santo Domingo, y un plan estratégico de desarrollo provincial, que hoy no lo tenemos, como otras provincias como Santiago, que de alguna manera han elaborado algunas ideas e intentan cumplirlas. Entonces ese órgano tiene que ser público-privado para lograr ¿Y cómo sinergias vas a lograr la sectores? confianza suficiente para que el gobernador y el alcalde de otro partido no digan, no, yo no le voy a dar preponderancia al senador del PRM para que no se vaya a destacar y se convierta en un jefecito? No, por el comportamiento y por el ejemplo que uno pueda dar. En mi actitud, y sobre todo en mi actitud en Puerto Plata, no existe esa idea. Yo no aspiro a ser líder. ¿Y ellos te ven así? Yo no aspiro a ser líder. Bueno, inclusive si tengo que modificar cualquier actitud lo haría. Yo no aspiro a ser líder, ni espero ser un dirigente que se empodere en Puerto Plata de posiciones de por vida, ¿no? Esa no es mi actitud, ni esa es mi formación. Y debemos también ver esto con una idea más allá. Cuando ellos me invitan a mí, yo participo por igual en cualquiera de sus iniciativas. Bien. Sabes que deseamos de verdad éxito en tu gestión como senador por Puerto Plata, por tu partido, Partido Revolucionario Moderno. José Ignacio, te damos las gracias por tu tiempo y te deseamos éxito de nuevo. Muchas gracias.